Sábado 25 de noviembre de 2023. A continuación le presentamos las noticias más resaltantes de las últimas horas en Estados Unidos. Le contamos que los primeros rehenes y prisioneros que tenía en su poder el grupo radical Hamás fueron liberados en medio de la tregua que se decretó con Israel tras un acuerdo. Más de 25 rehenes, entre ellos tailandeses e israelíes secuestrados en el ataque de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre, han sido liberados en el inicio del alto al fuego en Gaza, que se extenderá por 4 días. Todos los rehenes ya fueron evaluados por personal médico y comenzaron su recuperación tras casi 2 meses de encierro. En la oscuridad de la guerra, el sonido de la esperanza. El júbilo acompañó a su paso el convoy de los 24 rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás, quienes estuvieron cautivos durante 49 días. 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino, a quienes se les observa en este video divulgado por Hamás, siendo entregados a personal de la Cruz Roja Internacional, quienes a su vez los transportaron en un convoy de 4 vehículos desde la franja de Gaza hasta el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto. Es una operación en varias fases. El Comité Internacional de la Cruz Roja no ha tomado parte en las negociaciones. Esto le corresponde a las dos partes en conflicto. Sin embargo, sí que hemos expresado desde que inició esta situación, esta crisis, nuestro interés y nuestra disponibilidad. Momentos después, Israel recibía a los suyos en medio de celebraciones espontáneas. El grupo de los primeros 13 israelíes liberados varía en edades de los 4 a los 85 años, con 4 menores de 2, 4, 5 y 9 años y los miembros de 3 familias, incluida la de Johnny Asher, cuya esposa e hijas fueron secuestradas el pasado 7 de octubre. Finalmente están aquí en casa, no hay foto de la victoria hasta que todos regresen, compartió Asher en su perfil de Facebook. Tras la liberación, los exrehenes fueron evaluados físicamente y comienzan la difícil recuperación psicológica del cautiverio. Se pueden ver los efectos de una respuesta postraumática, ya sea días, semanas después de haberse sido liberados, o incluso pueden ser años. El operativo fue monitoreado de cerca por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien celebró el regreso del primer grupo, pero dejó claro en un videomensaje que su objetivo es liberar a todos los rehenes. Hemos completado el retorno de los primeros secuestrados, niños, sus madres, otras mujeres. Todos y cada uno de ellos representan todo un mundo. Pero les recalco a las familias y a ustedes, ciudadanos de Israel, que estamos comprometidos con el retorno de todos nuestros secuestrados. Ese es uno de los objetivos de la guerra y estamos comprometidos a lograr todos los objetivos de la guerra. Algo que secundó el presidente Biden al reconocer que el intercambio de este viernes fue un buen inicio, pero al ser cuestionado sobre su confianza en que Hamás cumpla su parte del acuerdo, fue tajante. No confío en Hamás y espero que solo respondan a la presión. Y es que la tregua continúa, lo mismo que las liberaciones pendientes, que según lo acordado deberían llegar a 50 durante los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, elogió a la diplomacia estadounidense que trabajó por la liberación de los secuestrados por Hamás. El presidente Joe Biden señaló que condicionar la ayuda militar a Israel es un pensamiento que vale la pena y espera que el alto al fuego en Gaza dure más de 4 días. Esta mañana he estado interactuando con mi equipo mientras comenzamos los primeros días difíciles de implementar este acuerdo. Es solo el comienzo, pero hasta ahora ha ido bien. Esta mañana 13 rehenes israelíes fueron liberados, incluida una anciana, una abuela, una madre con sus hijos pequeños, algunos menores de 6 años.
Los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania están presentes en las conversaciones de la cumbre de la Unión Europea con Canadá, en donde celebraron la liberación de rehenes de este viernes. Discutiremos el estallido de violencia en el Medio Oriente. Gracias a Dios, ahora hay una pausa y los rehenes han sido liberados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, un mediador clave en este acuerdo, confirmó a través de un tuit la liberación de 24 rehenes tras casi 7 semanas de cautiverio en la Franja de Gaza y de 39 palestinos, quienes están en camino a Cisjordania. Y como parte del trato, las autoridades de Israel liberaron a 39 de 150 reos palestinos. Cientos de personas de esta región salieron a las calles a celebrar esta decisión. Fue liberada la mayoría de este grupo de 39 presos palestinos que fue liberada como parte de esta tregua entre Israel y Hamás. Estas son personas que fueron acusadas por el gobierno israelí de varios crímenes. Algunas de ellas recibieron condenas por crímenes violentos, pero varias de ellas estaban detenidas sin condena y en muchos casos sin cargos oficiales. Esta noche hubo una gran agrupación de residentes palestinos de Cisjordania presente afuera de la prisión militar israelí de la cual fueron liberados los presos. Fue un ambiente bastante tenso, hubo confrontaciones entre esa agrupación que intentaba acercarse cada vez más a la prisión y que fue reprimida en varias ocasiones por las fuerzas israelíes. Estos presos fueron transportados por las calles de Ramallah y eventualmente fueron liberados a sus familias. Desde Betunia, en Ramallah, la capital política de la Cisjordania ocupada, esto es lo que está pasando ahora mismo en estas calles, donde se ha recibido una multitud a los presos liberados esta noche, los presos palestinos que han sido excarcelados de las prisiones israelíes en función del pacto acordado entre Hamás e Israel. Han sido liberados 39 prisioneros, recordemos 24 mujeres y 15 jóvenes adolescentes. Hemos visto chicos de 16, 17 años que además han sido llevados por las calles, paseados a hombros como si fueran auténticos héroes. Recordemos que estos prisioneros palestinos, la condición para liberarlos era que no tuvieran delitos de sangre. La mayoría de ellos habían sido detenidos por actividades terroristas, sobre todo por tenencia de explosivos y también incluso por lanzamiento de piedras. Aquí han sido paseados, como vemos, y recibidos también por algunos miembros de la Autoridad Nacional Palestina. En los próximos días van a ser liberados más presos palestinos, hasta un total de 150. Además del cese al fuego y el canje de rehenes y prisioneros, los primeros camiones con medicamentos, agua, combustible entraron a la franja a través del paso de Rafah, que conecta Egipto con el enclave palestino. Según el director del Servicio Estatal de Información Egipcia, Lia Raswan, 130.000 litros de combustible y 4 camiones de gas entrarán diariamente en Gaza, así como varios convoyes de ayuda humanitaria. Había unos 68.000 litros de combustible, además de los 80 camiones de socorro. El oleoducto para el socorro es bastante largo y mucho de hecho, está fuera de nuestro control y tiene que ver con la verificación del envío. También comenzaron a entrar ambulancias que se dirigieron al norte de la Franja de Gaza para proveer atención médica y ayudar con la evacuación de los 3 hospitales que hicieron esta solicitud desde el pasado sábado. Estamos extremadamente preocupados por la seguridad de los aproximadamente 100 pacientes y trabajadores sanitarios que permanecen en el Hospital Al-Shifa y debido al tiempo limitado que los miembros de la misión pudieron pasar en el hospital y la urgencia de trasladar a los más críticos, es difícil determinar exactamente cuántos quedan. Mientras tanto, los pobladores que se han evacuado desde el norte han recibido la advertencia de Israel de no regresar a sus hogares. No nos permitieron regresar a Ciudad de Gaza para ver a nuestros hijos. Son pequeños y no conocen el camino hacia el sur, ya que nunca hemos venido a esta parte central de la franja. Nadie sabe qué hacer ni cómo los traeremos. Somos gente pobre, les compré comida para comer, nos duele el corazón. Entre israelíes y palestinos reina la expectativa en torno al éxito de esta etapa, ya que podría determinar nuevas liberaciones y podría mitigar el impacto del conflicto armado sobre la población civil. Y es de esta manera que llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecemos su gentil compañía y apoyo al canal.
Y el reencuentro será en otro compacto informativo el día de mañana, aquí a través de nuestro canal Noticias de Estados Unidos. Gracias y será hasta la próxima.